Entonces, aquí está mi círculo base, ese es el radio base. ¿Okay? Aquí se está desarrollando a partir de este punto. ¿Está claro? Se va desarrollando de esta forma. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, tengo dos puntos a lo largo de la curva involuta. Y dense cuenta que nuevamente el punto, si ustedes recuerdan, esto es una cuerda tensa, esto significa que el punto de contacto con el círculo es precisamente aquí, esta recta y el radio base, bueno, el radio base en esta posición son perpendiculares, lo mismo en esta otra. ¿Está claro? ¿Eso se determina por qué? ¿Mande? ¿Eso se determina hasta qué punto se desenreda? Sí, bueno, si desenredo mi cuerda aquí, entonces acuérdense que de las propiedades que vimos, la curva involuta, su tangente, la normal a la curva involuta, aquí está mi tangente a la curva involuta, la normal a la curva involuta pasa por el círculo base, y eso significa que es tangente al círculo base. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, dense cuenta que aquí tengo una relación muy sencilla, que para cualquier punto de la curva involuta tengo que R de B va a ser igual, R de B sería el radio base, va a ser igual al radio RA, el radio RA vendría siendo esta distancia, de aquí a aquí, solo que aquí está movida de este lado, por el coseno de este ángulo, si se dan cuenta, por el coseno de este ángulo, por el coseno de este ángulo. Y ese ángulo se va a llamar ángulo de presión de la involuta en el punto A. Entonces, tengo una definición que ese sería ángulo de presión de la involuta en el punto A. Pero dense cuenta que también puedo tener otro punto a lo largo de la curva involuta. Aquí tengo el punto B, esta distancia sería RB, RB mayúscula, y este ángulo vendría siendo el ángulo phi B. Entonces también esto resultaría que esto sería igual a RB por el coseno de phi B. ¿Ok? Y en este caso, phi B vendría siendo el ángulo de presión de la involuta en el punto B. ¿Ok? Dense cuenta que previamente en la clase antepasada vimos algo que se llamaba ángulo de presión del engranaje. Aquí no puedo, voy a tener un ángulo de presión del engranaje cuando ya tenga dos curvas involutas. Aquí solo tengo una. Aquí solo tengo ángulos de presión de la involuta en diferentes puntos. Evidentemente, dense cuenta que el ángulo de presión de la involuta, cuando estoy en el punto D, es 0. Y va creciendo conforme voy desenrollando la cuerda. Y va creciendo conforme el radio del centro del engrane al punto del perfil de involuta va creciendo. ¿Está claro? ¿Sí? Pues esta es la primera relación que tengo. Es muy sencillo. ¿Sí? Ok. Después, voy a tener que este ángulo que está de aquí a aquí, el ángulo que va de aquí a aquí, tengo otra figura. Ese se va a llamar la involuta de phi de A. Bueno, el ángulo que va de D a O a A sería la involuta de phi de A. Y el ángulo que va de D a O a B sería la involuta de phi de B. ¿Ok? Dejen ver si aparece en la siguiente figura. Ok. Bueno, aquí lo muestro. Déjenme ver entonces. Ok, ahí tengo esa relación. Bueno, déjenme, díganme, ¿está colocada bien la figura? Ahí. ¿Qué otra cosa? Evidentemente de aquí puedo obtener una ecuación, vamos a decir, esta la puedo manejar si conozco el radio base, si conozco cualquiera de esos valores, puedo determinar el otro. ¿Sí? Pero también lo puedo ver de esa forma. Si conozco tres cualesquiera de esos valores, puedo determinar el otro. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, imagínense que no me interesa esta parte, que de momento no conozco RB, pero conozco todos estos valores. Entonces esta ecuación me diría que el coseno de phi de A vendría siendo igual a R de B entre R de A por el coseno de phi de B. ¿Ok? Es simplemente otra forma de ver. Ok. Ahora sí,
voy a tener aquí, espero que esta notación sea familiar con ustedes. Esta notación significa para encontrar un ángulo. Voy a decir que el ángulo que va del punto D al punto O y al punto A se va a denominar involuta de phi de A. ¿Sí? Y de manera semejante el ángulo que va del punto D al punto B se va a llamar involuta de phi de B. La idea es lo siguiente, la letra que está al inicio es el vértice del ángulo. ¿Está claro? ¿Sí? Pues yo creo que no hay problema. ¿Se dan cuenta? Este ángulo que sería el ángulo que va primero sería el que va de D a O al punto A. ¿Sí? Déjeme indicarlo aquí. ¿Sí? Bueno, este vendría siendo, este pequeño ángulo sería la involuta de phi de A. Y este otro ángulo que va de aquí a acá sería la involuta de phi de B. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, ¿cómo lo calcularíamos? En cierta forma esto fue algo que hicimos en la clase pasada. ¿Cómo lo calcularíamos? Sería muy sencillo. Dense cuenta que aquí también aparece el ángulo de rodado. ¿Sí? ¿Cuál sería el ángulo de rodado? El ángulo de rodado vendría siendo este ángulo que sería de aquí a aquí, sería θ A, y el otro ángulo de rodado sería de aquí a acá, sería θ B. ¿Sí? ¿Ok? Pero en cierta forma no necesito referirme a esos ángulos de rodado, más que para hacer este cálculo. Dense cuenta que la involuta de phi de A no sería otra cosa más que el ángulo θ, el ángulo de rodado, menos phi de A. Y la involuta de phi de B no sería otra cosa más que θ de B menos phi de B. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculo el ángulo θ? El ángulo θ lo puedo calcular de una forma muy sencilla, de la siguiente manera. El ángulo θ vendría siendo esta distancia, que hay de aquí a aquí, medida sobre el arco de círculo, es decir, vendría siendo la distancia de OA dividida entre R de A. ¿Se dan cuenta? Vamos a decir, lo que estoy haciendo es básicamente la ecuación del perímetro de un círculo, claro que no con el ángulo 2π. Si ustedes, el ángulo subtendido por un círculo es 2π. Si lo multiplican por el radio, tienen el perímetro. Aquí no tengo todo el perímetro, sino nada más tengo un arco del círculo que va de aquí a aquí. ¿Cómo calculo el ángulo? Dividiendo ese arco de círculo entre el radio. ¿Está claro? ¿Sí? De manera semejante, aquí tendría que θ de B vendría siendo DOD R de B. Dense cuenta que aquí, si ustedes se fijan, he puesto a veces línea recta. Para indicar, si hubiera puesto línea recta, sería la distancia que hay de aquí a acá, pero siguiendo la secante. Cuando le pongo línea curvada, lo que trato de indicar es lo que estoy midiendo el arco del círculo. ¿Está claro? Bueno, pero aquí viene una de las cosas importantes. ¿A qué es igual esta distancia de OA? Pues acuérdense que también es igual a esto, porque precisamente es la particularidad de la curva involuta que se produce cuando se desenrolla la cuerda, manteniéndola tensa a partir del radio base. Entonces significa que esta distancia que tengo de aquí a aquí, medida sobre el arco del círculo, es igual a esta distancia. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces eso significa que esto va a ser igual a OA. Y ahora sí le voy a poner línea recta entre R de A. ¿Sí? Pero AOA, ¿sí? Si ustedes se fijan, no es otra cosa más que el radio base por la tangente, discúlpenme, aquí me equivoqué, no es otra cosa más que R de A, que es esta distancia, es esta distancia, R de A, a ver, déjenme ver si está correcto. Phi de A. Ok, entonces esta distancia, ¿cómo lo pondría? Quiero usar tangente. Ok, esta distancia AOA, usando este triángulo rectángulo, déjenme escribirlo, déjenme ponerlo de otro color. Voy a usar este triángulo rectángulo que va de aquí, aquí
aquí y aquí. ¿Ok? ¿Sí? Si uso ese triángulo rectángulo, ¿cómo puedo escribir la distancia AOA? Pues dense cuenta que la puedo escribir como R de A multiplicado por la tangente de phi A. ¿Está claro? Entonces esto me quedaría igual a R de A multiplicado por la tangente de phi de A dividido entre R de A. Entonces, ¿esto qué sería igual? Pues que teta A no es otra cosa más que tangente de phi de A. Sustituyo esto en esta expresión y me queda que la involuta de phi de A se define como la tangente de phi de A menos phi de A. ¿Ok? Si ustedes se fijan, estoy en cierta forma repitiendo algo de lo que hice en el primer apunte. Pero aquí lo estoy viendo ya sin que mi primer objetivo sea encontrar las coordenadas de la curva involuta. ¿Ok? De manera semejante, ¿aquí qué ocurriría? Bueno, aquí tendría que usar otro triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo que tendría que usar sería el triángulo rectángulo que va de O al punto OB, al punto B y al punto, de nuevo regresando al punto O. ¿Sí? ¿Y qué tendría? Tendría que esta distancia B o B no es otra cosa más que R de B, R de B. Ay, caray, si está correcto. Aquí como que no me gusta algo, muchachos. Ya sé por qué, muchachos. Ya sé. Aquí estaba cometiendo tonterías. Les pido disculpas. Y también les voy a echar la viga porque me tuvieron que haber dicho. Pido disculpas y le echo viga las dos veces al mismo tiempo. ¿Qué está mal aquí? ¿Qué está mal aquí? Que esto no tendría que ser R de A, tendría que ser R de B. A ver, ¿por qué? Porque dense cuenta que este es el radio del círculo. ¿Sí? R de B minúscula. ¿Sí? Entonces, esta es el primer error. R de B minúscula. Esta es R de B minúscula también. ¿Sí? Este es R de B minúscula. ¿Sí? Ahora, nuevamente, seco a dónde quiere llegar, pero quiere llegar por el camino correcto, no haciendo las trampas. Entonces, déjeme borrar esto de aquí. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poner, vamos ahora de nuevo a revisar. ¿A qué sería igual a o A? A o A sería esta distancia. ¿Sí? A este sería R de B. Entonces, ahora sí, esta distancia A o A sería igual a R de B por la tangente de phi de A. Porque si hubiera usado R de A, tendría que usar coseno. ¿Sí? Si hubiera usado esta R de A, entonces más bien sería el seno. El seno de phi de A. ¿Ok? Mientras que si uso R de B, ¿sí? Si uso ese R de B, entonces esto sí vendría siendo, esta distancia vendría siendo R de B por la tangente de phi de A, la tangente de este ángulo. ¿Está claro? Ahí me equivoqué. Entonces, una vez que lo tengo aquí, esto sería R de B, y esto me quedaría igual a, bueno, este ya es uno. Pero ahora sí, acuérdenme, tú vas a ser el encargado de guardarlos. Lo das al final de la clase y ya se los entrego para que ya no me echen la viga. Entonces, esto va a ser tangente de phi de A. Siendo tangente de phi de A, esta ya sé que esto está correcto. Vamos ahora con este, D o B. Mi distancia es D o B, que sería de aquí a acá. Por la forma en que se define la curva involuta, esto va a ser la distancia B o B. Entonces, esto va a ser igual a la distancia B o B, dividido entre R de B. Esto es línea recta. ¿Sí? Y usando el triángulo que está en azul, donde este es mi ángulo phi de B, entonces dense cuenta que esta distancia vendría siendo el cateto adyacente por la tangente de phi de B. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces sería R de B por la tangente de phi de B entre R de B. Y esto vendría siendo igual a la tangente de phi de B. ¿Ok? Bueno, entonces eso significaría que también en ese punto la involuta de phi de B vendría siendo esta expresión. Bueno, yo creo que con eso se dan cuenta que de cualquier punto de la curva involuta
la involuta del ángulo de presión de la involuta en ese instante vendría siendo la tangente del ángulo de presión menos el valor del ángulo de presión en radianes. Acuérdense, siempre que aparezca un ángulo que no esté afectado por una función trigonométrica, tiene que estar dado en radianes. ¿Ok? ¿Está claro? Si tienen que calcular seno o coseno, o tangente, pues pueden poner los radianes o grados, no me importa. Pero cuando esté solo, tiene que estar en radianes. ¿Está claro? Bueno, ok. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, me va a servir para determinar algo que también es interesante. Cómo determinar el ancho, el espesor del diente. ¿Ok? Dense cuenta que aquí nada más tengo una mitad de la curva involuta. Evidentemente, para formar el diente necesito que en esta otra parte exista otra curva involuta. ¿Está claro? ¿Ok? Ese es el siguiente análisis que tenemos que hacer. Bueno, dense cuenta qué es lo que está pasando aquí. Básicamente aquí tengo exactamente lo mismo que en el caso anterior, solo que ahora tengo el otro pedazo de la curva involuta para que me forme el perfil del diente. ¿Está claro? De nuevo, tengo el punto D, que sería el inicio de la curva involuta. Tengo dos diferentes puntos, A y B, y tengo la mitad del espesor del diente medido a lo largo del arco de círculo. No sé si en sus clases de metrología, en el taller mecánico tienen unos medidores que precisamente miden espesores de dientes de engranes. No hicieron ese tipo de... Me dijeron que aquí no tenían. ¿Mande? Me dijeron que aquí no tenían para medir. Yo recuerdo haberlos visto uno. Déjenme preguntarle a Juan. Y si lo hay, se los traigo. ¿Sí? Básicamente lo que hace esos medidores es una superficie la colocan aquí, y después tiene dos, vamos a decir, estos venían siendo como los dientes perdón, el filo del calibrador, de un calibrador, decir, conocen, bueno, le llaman, ¿cuál es el nombre que ustedes conocen? Tiene diferentes nombres. Pie de rey, en los tiempos muy antiguos, vernier. Ok. Pues piensen que cada uno de estos son los filos de un vernier. Entonces lo que hacen es miden esta distancia, pero miden la distancia a lo largo de la secante. ¿Ok? Entonces esos calibradores tienen una especie de, vamos a decir, de lista, de tabla, que les dicen, si mi espesor del diente es fulano de tal y esta altura es fulano de tal, entonces hay una corrección que les permite calcular el espesor del diente a lo largo del arco de círculo. ¿Está claro? ¿Sí? Es más, recuerdo que tenían uno que se llamaba marca Star. Ahora, lo que voy a hacer es los análisis necesarios para determinar los espesores del diente. Básicamente lo que voy a hacer va a ser comparar cómo son los espesores del diente en dos valores. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué me sirve comparar los valores del diente para dos diferentes radios si es que no conozco cuánto vale en un punto específico? Tienen que esperar un tiempo. Cuando lleguemos a estandarización y todo eso, vamos a darnos cuenta que en el radio de paso, todavía me falta llegar para el radio de paso, el espesor del diente está calculado como la mitad de lo que se llama paso circular. ¿Está claro? Entonces ese es el punto de referencia. Ahorita de momento simplemente voy a comparar cómo serían los espesores del diente en el punto A y en el punto B. Y la base de todo esto, ¿qué pasó con estos muchachos? ¿También quieren irse fuera del salón de clases? Entonces... bueno, ay muchachos. Bueno, ok. Entonces, eso es lo que quiero hacer. ¿Sí? La base de todo eso, dense cuenta, va a ser que tengo el ángulo de OE. Voy a calcularlo de dos formas ese ángulo, ya se podrán imaginar. Una va a ser usando, si uso este punto, dense cuenta que este pequeño ángulo no es otra cosa más que la involuta de phi de A. ¿Están de acuerdo? Y si uso esta otra línea, significa que este ángulo que va de aquí hasta aquí no es otra cosa más que la involuta de phi de B. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué me diría? Me diría que tengo dos diferentes formas de calcular el ángulo de OE. La primera de esas formas vendría siendo, voy a calcular la involuta de phi de A más este ángulo. Pero ese ángulo puedo calcularlo porque conozco que esto es la mitad del espesor del diente de ese radio dividido con
con el radio en ese punto. ¿Se dan cuenta? Entonces sería la involuta de phi de A más el espesor del diente, que vendría siendo T de A sobre 2, dividido entre R de A. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, repito el mismo proceso, pero ahora lo repito para el punto B. Entonces, ¿qué sería? Bueno, para el punto B, déjame ponerlo exactamente donde queda, ¿sí? Sería la involuta de phi de B más este pequeño ángulo, pero este pequeño ángulo va a ser el espesor del diente en el radio por el cual pasa el punto B, dividido entre 2, dividido a su vez entre R de B. ¿Está claro? Entonces esto me quedaría la involuta de phi de B más T de B sobre 2 entre R de B. ¿Ok? Bueno, como es el mismo ángulo, entonces eso significa que tengo una ecuación que me dice que la involuta de phi de A más T de A sobre 2 R de A va a ser igual a la involuta de phi de B más T de B entre 2 R de B. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, una pregunta. ¿Qué pasaría si yo quisiera calcular cuánto es el espesor del diente en el radio base? Sería ese. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Déjame llamarlo, si quieren, vamos a llamar. Esta parte sería, déjame ponerlo así, T de D sobre 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto vale allí la involuta de phi en el punto D? ¿Cuánto vale? 0. ¿Sí? Acuérdense, todos mis ángulos que les he puesto, el ángulo de rodado, teta, el ángulo de presión de la involuta B y la involuta, son 0 en este punto. Y conforme van creciendo, ¿qué quedamos? Quedan funciones monotónicas crecientes. ¿Ok? Entonces, podría poner aquí un tercer elemento diciendo que sería la involuta de phi de D más T de D sobre 2 entre R de B, porque en el punto D el radio del círculo es el radio base, pero esto sería 0, ¿sí? Y entonces podría decir que esto vendría siendo igual a T de D sobre 2 veces el radio base. ¿Ok? ¿Está claro? Es muy probable que esto no esté en mis apuntes porque es algo muy sencillo, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos todo eso. ¿Qué más? Bien. Dense cuenta, es algo muy sencillo que pueden hacer sin AutoCAD y vale la pena que cuando menos lo hagan 1 o 2 veces. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo? Tengo dos engranes. ¿Sí? Y lo represento de manera muy sencilla. Déjenme decirles con qué empiezo. Usualmente trazo mi línea de centros. ¿Sí? Es más, déjenme bajarlo un poquito para que alcance. ¿Mejor? Bueno, ok. Bueno, entonces, dense cuenta, esto está relativamente fácil. Aquí es el radio de paso del engrane 2. Déjenme decirles cómo empiezo. Empiezo dibujando mi línea de centros. ¿Sí? Empiezo dibujando dos radios bases. El radio base del engrane 1, que está en rojo, y el radio base del engrane 2. ¿Sí? Y después hago uso de las propiedades que encontramos de la curva involuta. ¿Qué me dice? Aquí no tengo dibujada ninguna curva involuta. Ustedes se fijan. Podría dibujar, por ejemplo, una curva involuta más o menos de esta manera. ¿Sí? Es decir, que aquí quisiera que pasara por el punto de paso. Ok, bueno, hagan de cuenta que sí pasó por el punto de paso. ¿Ok? Bueno, pero quizás convendría que lo dibujara esta azul, para que corresponda azul. Esto evidentemente no es una curva involuta. Van a tener que imaginarse lo que es. ¿Ok? Y aquí estaría la otra curva involuta. ¿Sí? En ese punto están haciendo contacto en este punto P. En realidad el contacto puede ser fuera de ese punto P. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sé? Que si tuviera nada más esta curva involuta, la normal de la curva involuta azul sería este punto, que aquí no está dibujado, que sería, esto sería tangente, como si fuera tangente más o menos aquí. Este es el punto E2.
E2 se llama, no sé por qué en inglés por qué le ponen así, pero son puntos de interferencia, ¿sí? Y esta sería la normal a esta curva, ¿sí? Pero al mismo tiempo, si hago lo mismo en el otro caso, dense cuenta que la normal a la curva involuta de la curva involuta roja vendría siendo, bueno, dense cuenta, curiosamente aquí sí lo dibujé, aquí no lo dibujé, disculpen, ¿ok? Entonces la normal sería esta otra. Entonces, ¿qué significa que este es mi normal común? ¿Está claro? Y si ustedes recuerdan, usando los centros instantáneos, este sería como mi centro instantáneo O10, y este vendría como mi centro instantáneo O20, ¿sí? Y entonces, ¿qué quedamos? Quedamos que el centro instantáneo relativo quedaría en la intersección de la línea de centros, que viene siendo esta, con la normal común. Y en este caso, esa intersección con la línea de centros de la normal común, pues es este punto que de aquí que se llamaría O21 y que se llama punto de paso. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Por qué se llama punto de paso? Bueno, quizás porque ahí tengo la propiedad de que en ese instante las velocidades del punto P como parte del engrane 1 y el punto P como parte del engrane 2 son iguales. ¿Ok? Eso es importante. La velocidad del punto P como parte de 1 va a ser igual a la velocidad del punto P como parte de 2. Entonces, cuando mis curvas involutas están haciendo contacto en el punto de paso, allí no tengo deslizamiento. ¿Ok? Pero es el único. Cuando mis curvas involutas hacen contacto por aquí o por acá, voy a tener deslizamiento. Ese es el único punto donde no hay deslizamiento. Y las gentes que se dedican a engranes dicen que cuando el desgaste en engranes no va muy avanzado, se puede darse cuenta que la línea, bueno, dense cuenta que era un punto de paso, pero acuérdense que esos son cilindros cuyo eje es perpendicular al plano del pizarrón. De manera que este punto en realidad es una línea. Entonces, cuando se observan los engranes, si no ha ocurrido un desgaste ya muy grande, se puede notar que en la punta de paso es la única línea en la cual no hay desgaste. Por arriba y por abajo de esa línea hay desgaste. El desgaste, ¿cómo se nota? Pues se nota como pequeñas picaduras, como las que ustedes ven en los valeros cuando caen en sus valeros. Y notan que la pista está descascarada, ¿sí? Tradicionalmente, si el engrane está bien diseñado, debe fallar usualmente por problemas de fatiga de la superficie. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, además dense cuenta que allí, curiosamente dense cuenta que allí, este ángulo también, dejen ponerlo en rojo, porque esto debe ser rojo, vendría siendo el ángulo de presión de la involuta en el punto P. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Ok? El ángulo de presión de la involuta es el ángulo que va desde este punto, desde el punto donde se genera, hasta este otro. ¿Ok? Y igualmente acá, este otro ángulo vendría siendo el ángulo de presión de la involuta en el punto P. ¿Sí? Y curiosamente, en ese caso, es el ángulo de presión del engranaje. Porque el ángulo de presión del engranaje, si ustedes recuerdan, se determinaba como el ángulo que existía en el punto de paso, trazaba en una línea normal, la línea de centros, y la normal común, eso se definía como el ángulo de presión del engranaje. Entonces dense cuenta que en el punto de paso, el ángulo de presión del engranaje es igual al ángulo de presión de la involuta en ese punto. ¿Está claro? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Déjenme ver qué es lo que tengo que hacer. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces, si estoy haciendo mi dibujo de mis engranes, dense cuenta que esto es lo más sencillo. Trazo mi radio base y pongo mi normal común. La normal común debe ser tangente aquí, debe ser tangente acá. Dense cuenta que también podría hacerlo al revés. Poner que mi tangente pasa aquí y mi otro tangente pasa, mi tangente pasa aquí y mi otro tangente pasa por acá. ¿Ok? Da lo mismo. ¿Sí? No, usualmente no tengo preferencia, lo pongo en un sentido, lo pongo en otro sentido. ¿Ok? Sin embargo, aquí tengo algunas cosas importantes. ¿Sí? ¿Qué tengo? Bueno, dense cuenta que ahora puedo calcular cuántos serían mis radios de paso. El radio de paso del engrane 1 satisfacería la condición que el radio de paso del engrane, el radio base del engrane 1
vendría siendo igual al radio de paso del engrane 1 por el coseno de phi de P, ¿sí? Pero acuérdense que phi de P es igual al ángulo de presión del engranaje. Entonces podría ponerle R de P por el coseno de phi. ¿Ok? Y dense cuenta que ese ángulo de presión del engranaje es muy fácil de calcular, porque simplemente miden el ángulo que hay entre la normal, la línea de centros, y la normal común. ¿Está claro? De manera semejante, dejen ponerlo con azul, puedo calcular que el radio base del engrane 1 vendría siendo igual al radio de paso del engrane 1 por el coseno, perdón, esto sería del engrane 2. El radio base del engrane 2 sería el radio de paso del engrane 2 por el coseno de phi de P. Pero nuevamente, como P es el punto de paso, esto vendría siendo el radio de presión R de paso del engrane 2 por el coseno de phi. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Una cosa importante, estos puntos se llaman puntos de interferencia porque el contacto que existe entre el par de dientes nunca debe ser por debajo de estos puntos. Cuando digo por debajo de estos puntos sería por radios que sean menores al radio de estos puntos, estos son los radios base. ¿Okay? Igual acá, este es el radio base. ¿Por qué razón? Porque dense cuenta que por debajo del radio base el perfil de involuta no está definido. ¿Está claro? Entonces, una de las cosas importantes es que si no quiero que ocurra algo que se llama, tiene dos diferentes nombres, se le puede llamar interferencia, se puede llamar socavamiento, dependiendo de cuál sea la etapa. No quiero que el contacto entre los engranes ocurra por debajo del radio base de cualquiera de los dos engranes. ¿Okay? Tradicionalmente la interferencia socavamiento se va a dar en el engrane más pequeño. ¿Ok? ¿Claro? ¿Y qué consiste interferencia socavamiento? Básicamente es el mismo fenómeno, ¿sí? Solo que es en diferentes etapas. Imagínense que ya tienen sus engranes construidos, ¿sí? Y que los tratan de aparear usando las distancias que deben ser. O sea, posteriormente se dan cuenta que los engranes están estandarizados y que conociendo cuál es algo que se llama paso diametral o módulo, y conociendo cuál es el número de dientes, ustedes pueden conocer cuáles son los radios de paso, ¿sí? Entonces imagínense que tienen sus dos radios de paso, los conectan, los engranan a la distancia de C. Esta distancia es la distancia entre centros y se define simplemente, se dejan ponerlo con negro, se define simplemente como el radio de paso del engrane 1 más el radio de paso del engrane 2. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si están construidos, pero fueron, vamos a decir, a la hora que los construyeron, no se dieron cuenta de ese problema de que el contacto entre el perfil de involuta, el contacto entre los dientes de engranes ocurría por debajo de alguno de los dos radios base, como les digo, usualmente es el más pequeño, entonces lo que se pretendería sería interferencia. ¿Qué consistiría? Que se trabarían los engranes, no se moverían. Claro, suponiendo también que los materiales son aproximadamente de la misma dureza. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si uno, imagínense que uno fuera bronce y otro fuera acero, entonces lo que ocurriría sería el otro fenómeno que se llama socavamiento. Y el socavamiento se presenta cuando estoy cortando los engranes. ¿Sí? La forma de cortar los engranes es equivalente a que haya un apareamiento entre engranes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si esto se hace durante el proceso de corte de engranes, entonces no lo que se produce no es esta interferencia, sino se produce socavamiento. ¿Qué significa? Pues el socavamiento significa, imagínense que este es mi perfil, que debe ser. El socavamiento significaría que probablemente mi perfil de involuta fuera el perfil que, no el perfil de involuta, el perfil con que se cortan mis engranes sería una cosa como esta. Y esta parte de aquí se le llama socavamiento. En inglés es undercutting. ¿Sí? ¿Por qué razón? Y significa, dense cuenta que undercutting significa cortar por debajo. ¿Sí? Se le llama socavamiento, está bien. Era un ejemplo que tenía y ya desafortunadamente ya no lo tengo. Pero más o menos en toda esta región, dense cuenta que a lo largo de las carreteras había lugares donde se extraía material, usualmente tepetate. Y se iban extrayendo y pues no se preocupaban nunca por qué pasaba con el lugar. Entonces, todavía en mis tiempos había muchos lugares que había socavones de tierra, en donde la gente ya no extraían materiales, porque llegó un momento en que ya no era posible sacar material, pero todavía existen, no sé si ustedes han visto,
a lo largo de la carretera. ¿Okay? Y esos eran muy peligrosos. Por lo menos recuerdo en Celaya hace 15, 20 años, era muy frecuente que la gente entrara a esos socavones. Y los socavones, más o menos, pues eran básicamente, imagínense que esto entra, esta parte es más o menos plana, y aquí empezaban sus socavones. Claro, llegaban con su camión y empezaban usualmente a cortar esta parte. ¿Sí? ¿Qué ocurría? Pues ocurría lo que está ocurriendo precisamente, que por razones un poquito diferentes en la Ciudad de México, con los edificios de Santa Fe. No sé si se han fijado, que es un desastre, porque son construcciones que cuestan, probablemente las 3 construcciones que hay allí tengan un costo de 300 millones de pesos y seguramente los van a tener que derribar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, acá lo que ocurría era también muy lamentable porque frecuentemente estaba la persona aquí sacando material, se les caía el socavón y morían. ¿Sí? Era relativamente frecuente. ¿Sí? ¿No, ¿Nunca oyeron hablar de eso? Bueno, dense cuenta. A veces comían y eso se dedicaba. Ahora, claro, quizás con herramientas más modernas se empiecen a usar trascabos, empiecen a primero a cortar la parte superior. ¿Sí? Pero hay muchas formas de ganarse la vida. No sé si en Chiapas es famoso porque hay lo que llaman ámbar. ¿Sí saben qué es ámbar? Más o menos resina de pino que a través del tiempo se ha convertido como en una piedra semipreciosa. ¿Sí? Y las gentes entran a socavones a buscar el ámbar y frecuentemente el socavón se les cae encima de ellos y pues ya nadie sabe de ellos. ¿Ok? ¿Sí? De hecho hay una historia muy interesante. Hay otra región que es muy famosa por el ámbar, es el mar Báltico. Precisamente a lo largo de los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania y un poquito Polonia. Entonces tenía fama que el ámbar que se producía allí era de una magnífica calidad. Y un emperador alemán, no sé si Federico II, construyó, le regaló a su esposa una especie de, pues vamos a decir como una especie de muro hecho exclusivamente de ámbar. El muro se perdió en la Segunda Guerra Mundial, nunca lo han encontrado. ¿Sí? ¿Okay? Y más o menos calculan que el costo sería del orden de el costo actual en el mercado de artes, ya ven que Pollock, por sus dibujos raros, saca $1 millón de pesos, pues dense cuenta que esto yo supongo que tiene un poquito de más arte y más trabajo, costaría del orden de unos 40, 50 millones de dólares. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces dense cuenta, a lo mejor tienes oportunidades de buscar ámbar en Europa, a ver si dan con él. ¿Sí? De hecho, recientemente se leo en las noticias que parece que habían encontrado un subterráneo en Breslau, bueno, se llama Breslau, es la antigua Wrocław alemana, donde aparentemente los nazis enterraron todo un tren cargado de obras de arte, que ha sido, pues creo que había uno que se llama, una película recientemente que se trataba de eso, ¿no? Sí, de Monument Men, creo que se llamaba, ¿no? ¿Okay? Entonces sí hay un poquito de certeza. En realidad los alemanes robaron obras de arte de cualquier lugar que se les presentaba, especialmente judíos. ¿Sí? Y recientemente se les ha tratado de regresar esas obras de arte. Recientemente, por ejemplo, busquen y creo que también era judío, era un pintor, Klimt, creo que sin estar seguro se llama Gustav Klimt, que hacía cosas curiosas de arte que los alemanes llamaban arte degenerado. ¿Sí? De hecho, en Múnich en 1939 hubo una exposición de arte degenerado y casi todas eran obras de pintores judíos. Cualquier cosa que era judío era degenerado, entonces esto se había aparecido. Y recientemente esta persona creo que pintó un retrato, no sé si de la esposa de un mercader judío austriaco de Viena, ¿sí? Y los alemanes requisaron la obra. Después se vendió por malas artes a diferentes museos, la encontraron en un museo y la obligaron a regresarse a los propietarios. ¿Sí? ¿Sí la encontraron? ¿La estaban buscando? ¿Este señor? ¿Sí salió? No tengo un ¿Tú sí? Es una pintura de una persona, es como una especie de collage, porque
porque se ve la pintura negra, pero se ve como que tiene adornos que no son de pintura dorados. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hay cosas muy interesantes al respecto. Pero no sé por qué surgió todo eso. Ah, por los socavones. Okay. Entonces ya vieron. Entonces, el objetivo es que, como le digo, uno requisito es que no haya nunca contacto entre los engranes por debajo del círculo base, porque si no tengo esos problemas. Y dense cuenta que esto además reduce algo que se va a llamar relación de contacto, que creo que es lo siguiente que tengo que ver. Pues ya vieron que puedo hacer todo eso. Bueno, vamos a ver ahora qué más puedo hacer. ¿Ok? Bueno. Aquí lo único que les pongo es lo que ya les había comentado. Bueno, lo que les había comentado, solo que aquí está expresado en términos de ecuaciones. Y estoy expresando exclusivamente la magnitud, porque ya saben que la dirección va a ser en sentidos opuestos. ¿Ok? Entonces, si nada más considero la magnitud, entonces me queda que la velocidad de P índice 1 va a ser igual a W1 por el radio de paso del engrane 1. Y esto va a ser igual a la velocidad del engrane 2 por el radio de paso del engrane 2. Y esto vendría siendo la magnitud de la velocidad de P como parte de 2. Entonces aquí puedo encontrar lo que se llamaría relación de contacto. W2 entre W1 vendría siendo igual ¿a qué vendría siendo igual? A R de P índice 2 entre R de P índice 1. ¿Sí? Pero R de P índice 2 no es otra cosa más que el radio base del engrane 2 por el coseno de phi. Y esto vendría siendo también R de B como parte de 1 por el coseno de phi. Entonces mi relación de mi relación de velocidad también podría usarse usando los radios base. Tradicionalmente se usa usando los radios de paso, pero dense cuenta que con esta ecuación me dice que también podría usar los radios base. ¿Está claro? ¿Mande? ¿Me equivoqué? Sí, aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué. Sería este sería este otro. Ok, gracias. Aquí y aquí este otro. Aquí y aquí este otro. ¿Ok? Bueno. Ok. ¿Qué más? Bueno, vamos ahora con nomenclatura. Eso es relativamente sencillo, no es muy complicado, pero es importante. ¿Sí? Dense cuenta que aquí yo no he visto, hasta ahorita en este momento yo no he visto más que radios base y radios de paso, pero no sé hasta dónde termina mi diente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, eso va a venir en nomenclatura. Todas estas son copias sacadas del libro de Maddy Optic. ¿Sí? Bueno, vamos primero a verlo así. Después pongo lo otro, porque si no, no alcanzo a ver nada. ¿Sí? Vamos a ver. Y déjenme además decirles una cosa. Lo que veo aquí es una parte muy, muy pequeña de lo que hay detrás de la teoría de engranes. La teoría de engranes es una teoría muy, muy extensa. Hay libros dedicados a eso. Y yo simplemente estoy arañando lo que hay detrás de eso. ¿Sí? ¿Qué cosas tengo? Tengo mi radio base. Ahí está. Tengo mi radio de paso. Evidentemente, para hablar de radio de paso, acuérdense que les he comentado que debo saber con qué engrane se aparea o con qué engrane se corta. ¿Sí? Porque cortar es equivalente a aparearse con un tipo de engrane. ¿Ok? Pero aquí, entonces, aquí mi radio de paso significa que de alguna forma sé con quién se apareó o con quién se cortó el engrane. Entonces, por eso conozco mi radio de paso. Este es mi radio de base. Tengo también un radio exterior, que se llama el radio de adendo. No lo está mostrado aquí. Bueno, nomás dice círculo de adendo. Entonces, el radio que iría de aquí al círculo de adendo usualmente se representa así, RO. O por outer, viene del inglés outer, que sería como exterior. ¿Sí? ¿Está claro? Ese sería el radio de adendo. ¿Cómo lo voy a calcular? Ahorita, cuando lleguemos a esta dirección, vamos a ver cómo puedo calcular todo eso. ¿Qué otra parte? Bueno, me dice aquí también que en ocasiones, no necesariamente, pero en ocasiones por debajo del círculo base, tengo también un círculo de adendo. ¿Sí? Ni siquiera tengo un nombre, una expresión para el círculo de adendo. ¿Sí? ¿Ok? Pero una cosa importante, de aquí hacia abajo, el perfil no es de impunidad.
¿Ok? Y aquí para abajo el perfil no es de impoluta. ¿Qué puede ser? Pues va a depender de qué herramienta se corte. En ocasiones hay unas herramientas que hacen algo como esto, ¿sí? Un socavamiento que sí está permitido, y esto se llama trocoide, ¿sí? Trocoide, ¿ok? Depende mucho en cierta forma de cuál sea la herramienta de corte que vaya a usar. ¿Está claro? ¿Sí? Y nuevamente, la manufactura de engranes es todavía una ciencia en sí, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué otra cosa más puedo ver? Tengo mi radio base, tengo el radio de paso, tengo el radio de adendo, tengo el radio de redendo, que también lo puedo calcular. ¿Sí? ¿Sí? Una vez que llegue a esta dirección voy a poder calcular. Nuevamente, a partir del radio de paso, la distancia que hay del radio de paso al radio de redendo se le llama adendo. La distancia que hay del radio de paso al círculo de redendo se llama redendo. ¿Sí? O sea, no hay mucho que decir. ¿Sí? Esta parte se llama la cara y esta parte se llama el flanco. No estoy muy... Y esta parte le llaman filetes, la parte que yo les digo que tiene forma de trocoide. Entonces, la parte del diente, la cara del diente por arriba del círculo de base se le llama cara, la parte del diente por debajo del círculo base se llama flanco, pero acuérdense que nunca debo tener contacto por debajo del radio base. ¿Está claro? Bueno, ¿qué otra parte de nomenclatura? Bueno, aquí la estamos viendo, dense cuenta, aquí está, esta es la parte de la cara porque este es mi radio de paso, pero como es un cilindro, dense cuenta que en realidad es una superficie de paso. Pero como lo estoy viendo como si lo viera desde este punto de vista, esa superficie de paso se convierte en un círculo de paso. ¿Está claro? Esto se le llama el espesor de la cara. ¿Okay? Esto no me va a interesar a mí desde el punto de vista cinemático, no es importante, pero es importante desde el punto de vista de diseño. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, déjenme mover eso. ¿Todo esto se entiende? ¿No hay problema? Bueno, aquí hay otras cosas que sí es importante. Aquí tengo la distancia medida sobre el radio de paso entre un punto y el punto correspondiente del siguiente diente de engrane se le llama paso circular. ¿Sí? Cuando se mide sobre el radio de paso. ¿Sí? Dense cuenta que ese paso circular vendría siendo simplemente el perímetro del radio de paso sería 2pi por r de p entre el número de dientes. ¿Ok? Nuevamente, el número de dientes va a ser entero, no hay fraccionarios aquí. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, una cosa, esto sería mi paso circular. ¿Ok? Esta distancia sería mi paso circular. Pero puedo hacer también lo mismo medido sobre el radio de base, que sería la distancia medida sobre el radio de paso entre un punto y el punto correspondiente del siguiente diente de engrane. Este sería mi paso circular. Y el paso circular vendría dado de la siguiente forma. Sería igual a 2pi por el radio base entre el número de dientes. Pero si ustedes recuerdan, ya habíamos quedado que la diferencia entre el radio de base y el radio de paso, ¿qué vendría siendo? Pues esto vendría siendo igual a 2pi por el radio de paso por el coseno de phi. ¿Está claro? ¿Sí lo tengo allí? Ok. Coseno de phi entre n. Entonces significa que esto va a ser igual al paso circular por el coseno de phi. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, eso es básicamente lo que tengo que decir allí. Ahora, ¿qué pasa si el radio de un engrane se hace infinito? Pues lo que produzco es una cremallera. ¿Sí? Usualmente la estandarización de los engranes se hace en base a la cremallera. ¿Sí? Bueno, a ver qué otra cosa tengo importante aquí. Bueno, déjenme borrar esto, déjenme borrar esto otro. ¿Sí? Bueno, acá simplemente es exactamente lo mismo que allí, solo que en 3 dimensiones. ¿Sí? Bueno, aquí tengo una cremallera. ¿Sí? Una cremallera es precisamente la forma en que se estandarizan los engranes. Los engranes se estandarizan diciendo cuáles son las dimensiones de la cremallera. ¿Sí? Y a partir de esas dimensiones de la cremallera uno puede saber cuáles son las dimensiones de cualquier engrane que tenga un número determinado de dientes. ¿Qué es lo que tengo?
Bueno, el radio de paso se convierte en una línea de paso. ¿Ok? Esta distancia vendría siendo el adendo. Esta distancia vendría siendo el dedendo. ¿Ok? ¿Sí? También hay una cosa fundamental, dense cuenta. Bueno, quizás eso pueda dejarlo un poquito más adelante. Usualmente el dedendo es mayor que el adendo. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto? Si no fuera así, dense cuenta, imagínense que de pronto tuviera, vamos a pensar, otra cremallera que estuviera apareada con esta. Claro que es un caso que no serviría de mucho, ¿sí? Pero si tuviera otra cremallera apareada con esta, dense cuenta que aparecería. Aquí aparecería esto, aquí aparecería mi diente del engrane, ¿sí? Aquí aparecería esto, ¿sí? Esta distancia, dense cuenta, esta sería mi línea de paso. Este sería mi adendo, que le llamé A, ¿verdad? ¿Sí? Y este sería mi dedendo, que le llamé D. ¿Ok? Dense cuenta que si la distancia fuera mayor que D, esto se pasaría hasta acá. ¿Ok? Y eso no hace sentido. Entonces este diente chocaría con la base del diente de la cremallera superior, chocaría con la base del diente de la cremallera inferior. Además, esta distancia que hay de aquí se le llama clearance. Le pongo el nombre en inglés y vendría siendo, a veces se llama C, y vendría siendo el dedendo menos el adendo. ¿Sí? Clearance, en cierta forma, significa huelgo. ¿Sí? Pero no quiero usar la palabra huelgo porque después va a haber, no sé si alcance a verlo, espero que sí, va a haber huelgo entre dientes de engranes, que se le llama, ay, caray, se me fue el nombre, que la traducción más común al español de esa otra palabra es huelgo entre dientes de engranes, mientras que este es un huelgo entre los radios de adendo y dedendo. ¿Ok? Entonces, disculpen, ahorita se me olvidó el nombre de esa palabra. El otro, bueno, se me olvidó ahorita, mejor vamos a dejarlo así. ¿Ok? ¿Qué más tengo que hacer? Creo que eso es todo lo que tengo que hacer de momento. Bueno, pues vamos a ver el primer problema. Vamos a decir lo siguiente. Imagínense que tengo un engrane y acuérdense que tengo que hacer tanto métricos como ingleses, pero ahorita voy a empezar con ingleses. ¿Ok? Un engrane cuyo radio base es igual a, vamos a decir, a 4 pulgadas. ¿Ok? ¿Sí? Y que el diente del engrane tengo dos diferentes puntos. ¿Sí? Vamos a decir, tengo en el punto A, en el punto R de A, esto es igual a 4.5 pulgadas. Y en ese punto, el espesor del diente, T de A, es igual a 0.4 pulgadas. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, quiero conocer en un punto RB, que es igual a 5 pulgadas. Creo que dense cuenta que esto sería, quizás a lo mejor aquí está demasiado exagerado, esto sería 4.1, esto sería probablemente 0.1. Entonces, si en RDB es igual a 4.2 pulgadas, quiero calcular cuánto es TDB. ¿Sí? Y de paso, déjenme hacer esto. Quiero calcular para qué valor de B, déjenme llamarlo RDC, estoy preguntando, TDB sería igual, TDC, perdón, sería igual a 0. Es decir, esto en realidad nunca va a ocurrir. Lo que trato de decir es que quisiera encontrar para qué radio mis dos curvas de involutas se cruzarían. ¿Se dan cuenta? Entonces, hagan de cuenta que lo que les estoy dando es lo siguiente. Piensen que este es mi radio base. Este es mi radio base. Les estoy dando dos diferentes radios. Vamos a decir que este es R de A. Vamos a decir que este es R de B. ¿Sí? Además, les estoy dando cuánto vale este espesor del diente, que le estoy diciendo que es T de A. Y quiero calcular cuánto es este T de B.
Yo espero que sea mayor que 0, si no voy a tener que modificar. Esta es pregunta. Y quiero calcular también para qué radio R de C, si siguiera extendiendo mi perfecta involuta, mi espesor del diente sería 0. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues lo primero que puedo hacer sería calcular el ángulo de presión de la involuta para el punto A y para el punto B. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo obtener? Bueno, dense cuenta que tengo mi ecuación que me dice que R de A por el coseno de phi de A va a ser igual a R de B. Entonces significa que el coseno de phi de A vendría siendo igual a R de B entre R de A. De manera semejante, tengo que R de B por el coseno de phi de B va a ser igual a R de B minúscula. Y que por lo tanto el coseno de phi de A vendría siendo igual a R de B minúscula entre R de B mayúscula. ¿Ok? Entonces esto me quedaría igual a 4 entre 4.1 y esto me quedaría igual a 4 entre 4.2 pulgadas. Entonces díganme cuánto me da uno, cuánto me da otro, y de paso necesito calcular, primero denme sus resultados, después díganme cuánto valen los ángulos de presión de la involuta. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Ya tienen uno? 0.97. ¿Este? 0.97. De una vez calcúlame, sin perder eso, calcúlame el coseno inverso, o sea, cuál es el ángulo. El segundo es 0.9523. 0.9523, ok. ¿Cuánto es phi de A? 12.68. 12.68. Necesito más cifras. En engranes tienen que usar más cifras. ¿Sí? 0, 038. 038, vamos hasta la última, 6 cifras, vamos a ver. 3. ¿8,3? Ajá. Ok, grados. ¿Y este otro cuánto sería? 17. 17.7527, 7527. ¿qué más? 90. 90 grados. Ok, ya tengo eso. ¿Sí? Bueno, ahora voy a calcular cuánto sería el espesor T de B. ¿Sí? Si ustedes recuerdan la ecuación que tenía, déjenme hacer esto, déjenme abrir una hoja de Word en blanco. Entonces, acuérdense que para encontrar T de B, lo que tengo es lo siguiente, que la involuta de phi de A más T de A sobre 2 R de A va a ser igual a la involuta de phi de B más T de B entre 2 R de B. ¿Se acuerdan? Entonces de aquí voy a despejar, me quedaría que T de B entre 2 veces R de B vendría siendo igual a la involuta de phi de A menos la involuta de phi de B más T de A entre 2 veces R de A. O que finalmente T de B va a ser igual a 2 veces R de B que multiplica la involuta de phi de A menos la involuta de phi de B más T de A entre 2 R de A. Y acuérdense además que la involuta de phi de A y la involuta de phi es fácil. Si la involuta de phi de A vendría siendo la tangente de phi de A menos el ángulo phi de A en radianes. Por eso se las pedí con tanta precisión. Y la involuta de phi de B vendría siendo la tangente de phi de B menos el ángulo phi de B en radianes. Y eso lo pueden checar con la tabla que les... ¿Acuerdan? Tiene tabla que es horrorosa porque no se alcanza a ver casi nada, tenemos que estar descifrando. ¿Sí?
podríamos checarlo. Pero dense cuenta que eso, para esta parte no es importante eso. Ahorita, para otra parte sí va a ser importante. Entonces, espero saber dónde encuentro esa cochina tabla. ¿Ok? ¿Me pueden decir cuánto me vale estas cosas? La involuta de fidea es 0.003 Sí, 6 85, 55. 85 55. Ok. Ahora la involuta. Date cuenta por qué. Porque les dije que estos valores empezaban en 0 y siempre eran monotónicas crecientes. Entonces, no pueden ser negativas. Esta otra, ¿cuánto me da? Debe ser mayor que esta. 0 punto, ¿qué más? 0, 103, 103, 1157, 1157. 21, 3. Vamos a dejarlo aquí. A ver, ¿cuántas cifras tengo aquí? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 7, 8. Vamos a dejarlo aquí. Hay un pequeño error, seguramente. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí. Ya con esos valores, creo que puedo calcular. Sé que cuánto vale TDA. TDA es 0.1 pulgada. Este sí me puede dar negativo. Si me da negativo, te voy a tener que cambiar las cosas. ¿Ok? Entonces, esto me quedaría 2 veces por RDB, que sería 4.2 pulgadas. ¿Sí? Que multiplica la involuta de FIDA, que sería 0.0036 85 55 menos la involuta de phi de B, que sería menos 0.0103 1157, y después más TDA. TDA es igual a 0.1 pulgada dividido entre 2 veces RDA, y RDA es 4.1 pulgada. ¿Ok? Entonces dense cuenta que esto me da adimensional. Mis unidades van a ser pulgadas. 0.040. ¿Ya todo? ¿Todo? ¿0 punto qué? 0.467. 0.467, ¿qué más? 805. 805 pulgadas. ¿Sí se dan cuenta? O sea, a medida que también se va haciendo más grande el radio, el espesor del diente tiene que disminuir. Aquí era 0.1 para RDA, ahora es 0.046 para RDB. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces ahora viene, ¿para qué valor de RDC esto se va a hacer 0? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces déjenme simplemente escribir esto de una forma ligeramente diferente. Esto va a decir involuta de FIDA más TDA sobre 2 RDA, perdón, va a ser igual a la involuta de FIDC, ¿sí? Más TDC entre 2 veces RDC. Pero ¿cuánto espero que valga TDC? 0. Entonces, esto lo puedo eliminar. Entonces me queda que la involuta de FIDC va a ser igual a la involuta de FIDA más TDA entre 2 veces RDA. ¿Ok? Y esto vendría siendo igual. La involuta de FIDA es 0.0036 85 55 más 0.1 pulgada entre 2 veces 4.1 pulgada. ¿Sí? ¿Cuánto me da todo esto? ¿Sí? ¿Cuánto me da todo eso? 0.01588. Esto me da 0.015. ¿Qué más? 0.6. Ok. Dense cuenta, debe ser mayor que cualquiera de los otros dos valores. ¿Qué significa? Que va a estar por arriba de RB. ¿Cómo lo hago para encontrarlo? Pues si esto es cierto, esta es la involuta de phi de C, esto vendría siendo igual a, tendría que resolver esta ecuación, tangente de phi de C menos el ángulo phi de C en radianes.
¿Cuál es la otra? Recurrir a las tablas. Déjenme ver a ver si la encuentro. ¿Se acuerdan si estaba en esta computadora? ¿Recuerdan la clase pasada? ¿No se acuerdan? No, lo veo. ¿No se acuerdan? No, lo veo. ¿No? Ah. Creo que nada más tenía Vamos a abrirla con. Este es donde van ustedes a sufrir porque tengo que traer otra versión, disculpen, esto tengo que hacerlo mejor. Vamos. ¿Qué valor tengo? Díganme. 0.015. Y ni siquiera este está completo, ¿eh? ¿0 punto qué? 0.15. No, es menor de 30 grados. Y por alguna razón esta cochina tabla no trae. ¿Qué puedo hacer? Les prometo que para la siguiente clase traigo la función preparada para poder usar rápidamente que la necesito. ¿Ok? 20 puntos, ¿no? Pues me dicen que podemos verificar. Pues me dicen que la involuta de. Bueno, ¿cuánto me salió aquí? Porque aquí ya no me dijeron cuánto era el resultado. Es el de arriba. Es el de arriba, ¿no? 0.015 es 80. No, pero necesito calcular la involuta de FIDC. Es este que está aquí. Ok, gracias. Entonces, aquí me dicen que ustedes me dicen que FIDC resultó ser igual a ¿cuánto? 20.41. 20 puntos. Pero si da 20 punto qué? de igualdad. A ver. Permítame. 41, ¿qué más? 28, ¿qué más? 75 grados. Podemos verificarlo fácilmente simplemente sustituyendo en esta ecuación. Si eso es cierto, TDC debe ser, vamos a decir, déjenme decirles, la involuta de FIDC vendría siendo la tangente de FIDC menos el ángulo FIDC en radianes. Entonces vendría siendo la tangente de 20.412875 grados menos 20.412875 grados por pi entre 180. Y si eso es cierto, mi resultado me debe dar esto que está aquí. Varía por poquito, pero sí. ¿Cuánto les da? 0.015, ¿Sí? 88, ¿Sí? 059. Ok, está bien, para todos los efectos. Pues ya sé que es FIDC. ¿Sí? Pues una vez que tengo FIDC, lo último que me falta y lo último que voy a hacer, voy a calcular cuánto sea RDC. ¿Cómo calcularía RDC? Pues nuevamente, RDC va por el coseno de FIDC, va a ser igual a RDB. Pero aquí necesito conocer RDC. Entonces, RDC vendría siendo igual a RDB entre el coseno de FIDC. ¿Ok? ¿Está claro? Y esto me quedaría igual a, ¿cuánto es RDB? 4 pulgadas entre el coseno de qué ángulo, 20 qué, 20 qué, Punto 41, 41, 28, ¿qué más? 75. Ok, pues díganme cuánto me da eso. 4.26, 4.26, 80, 15. 80, 15. ¿Cómo debe ser este valor comparado con RDA y RDB? ¿Cómo debe de ser? Mayor. Mayor, ¿sí? Se cuenta. Nuevamente, a medida que va creciendo el radio, el espesor del diente se hace más pequeño. Entonces, si en el punto A y en el punto B mis espesores del diente eran positivos, pues debo esperar que el radio para el cual se presenta esta situación, donde supuestamente mi diente sería puntiaguda, que no es algo que deba ocurrir, ¿sí? Tiene que ser a un radio mayor que los anteriores. ¿Okay? Y dense cuenta si hace sentido, porque aquí tengo 4.26, mientras que aquí tendría 4.2. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a decir, busquen, bueno, a lo mejor lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Les voy a postear el lunes problemas del libro de Mac.
¿Sí? ¿Ok? Y les voy a indicar con una flechita cuáles son los que me tienen que hacer para el martes. ¿Ok? Para el No martes. son cosas muy complicadas. Pueden ser para el... Es que pueden martes ser el martes es el Pero el martes va a ser un examen sencillito, muchachos. Sí, pero pues el pánico... Los nervios. Bueno, ándale después como quieran. Pero todos el martes no va a ser examen de 2 horas, ¿eh? Tendrían que estar locos para tardarse 2 horas en hacer eso. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, ya vieron esto. ¿Qué va a seguir? Estandarización. Bueno, relación de contacto y después estandarización. ¿Está claro? ¿Sí?